La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Cuánta alegría nos da saludarte, saber que estás dedicando un tiempo específico y exclusivo para el estudio de la Palabra de Dios. Promesas extraordinarias que hace que nuestra vida pueda ser vista de una manera diferente, así que podamos confiar más en Dios, en su Palabra, y para ello estamos aquí listos para un episodio más de este programa. Felicitaciones por ese tiempo que estás invirtiendo en tu salvación, en tu búsqueda por conocer más acerca de Dios. Estamos en una temporada hablando sobre 8 personajes bíblicos, la historia de 8 mujeres marcadas por la fe que nos traen lecciones importantísimas para nuestra vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios nos ilumine hoy para poder entender qué cosa es lo que nos pide que nosotros podamos hacer y actuar de la manera como ya otros personajes bíblicos lo hicieron. Bienvenido y bienvenida, Joana. Pastor, una gran felicidad siente mi corazón de poder acompañar esta temporada marcadas por la fe. Y bien como decía nuestro pastor, estudiamos estas historias de mujeres valientes y por qué no copiar esas actitudes de confianza en Dios. Por cierto, quiero darte una maravillosa noticia. Tú puedes estudiar junto a tu revista Marcadas por la Fe, que es totalmente gratuito, y quisieras escuchar cómo puedes obtener, el pastor te va a dar esa respuesta. 2 medios por el cual puedes solicitar la revista. El primer medio es a través del WhatsApp. Puedes enviar un mensaje de texto a este número, más 5512 98 100 14 60. Te repito el número. Coloca siempre el signo más 5512 98 100 14 60. Allí puedes escribir diciendo: estoy acompañando el programa Biblia Fácil y solicito las revistas Marcadas por la Fe. Además, tú puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Todo junto, estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar una serie de materiales, videoaulas y también las revistas que estamos ofreciendo siempre en esta temporada y durante las otras temporadas que ya vimos aquí en Biblia Fácil. Bueno, puedes solicitarla ahora mismo. Te recuerdo que es totalmente gratis, está disponible para ti, esperando solamente que tú hoy puedas solicitar. El personaje de hoy tiene que ver con una mujer que está registrada su historia en el Antiguo Testamento. Es la historia de Abigail. De Abigail ya se hablaron algunas veces, no siempre, más ella trae lecciones importantísimas sobre actitudes. Una vez más, estamos viendo cómo estos personajes bíblicos fueron marcados por la fe, o ellos actuaron con fe ante diversas circunstancias de la vida. Hoy hablaremos sobre Abigail. Conozcamos un poquito el contexto en el cual se desarrolla su historia. Nosotros hoy vivimos en una sociedad donde cada mujer y cada hombre obviamente elige con quién casarse y con quién no. ¿Cuántos problemas de decepción, cuántas rupturas amorosas han sido simplemente porque no me conviene? Tú no eres el tipo, tú no eres la persona con quien yo quiero pasar el resto de mi vida. Eso es en nuestra cultura. Sin embargo, en otras culturas viven realidades totalmente diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, en los tiempos bíblicos, vemos que quien elegía el esposo para una mujer, obviamente, eran los padres. Hoy muchas personas son infelices con las parejas que tienen, pero no tienen a quién culpar. Fueron sus propias decisiones. No tienen cómo opinar porque eso fue lo que eligieron. Sin embargo, antiguamente eran los padres quienes arreglaban los matrimonios o elegían con quién tenías que pasar el resto de la vida. En ese contexto encontramos la historia de Abigail, una mujer que se casó con un hombre que ella no amó, nunca quiso. Sin embargo, era lo que los padres decidieron por ella. Abigail, la Biblia narra que era una mujer hermosa, inteligente y valiente. Sin embargo,
el esposo con el cual ella vivía, que se llamaba Nabal, era un hombre tosco, insensato y malvado. Hoy vamos a conocer por qué se describe de esa manera tanto a Abigail como a Nabal, su esposo. Vamos a ver cuáles son las actitudes que tienen ante una situación específica. Entonces el libro de primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 3, habla sobre la actitud o sobre quién era Nabal. Nabal, por otro lado, a pesar de ser tosco, malvado, un hombre malo, necio, era un hombre también que tenía muchas posesiones. La Biblia narra que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Recordemos que antiguamente las posesiones era lo que les daba el estatus o el nivel económico a una persona. No habían bancos, no existían bancos como ahora para poder allí guardar el dinero. Entonces las posesiones marcaban cuánta riqueza podría tener un ser humano. Cuando David, aquí aparece David, se entera de que Nabal estaba esquilando sus ovejas ahí en el Carmel, David envía a sus mensajeros. Recordemos que esta historia se cuenta cuando David ya había sido ungido como rey, pero todavía no era rey. Él estaba siendo perseguido por Saúl, ¿correcto? Que todavía obviamente él tenía la corona y estaba sirviendo como rey para el pueblo de Israel. Bueno, él envía a sus mensajeros, estamos hablando de David ahora, David envía a sus mensajeros para Nabal, para que pueda pedirle poco de ovejas para el sustento de sus hombres. ¿Qué hace Nabal? Nabal le da una respuesta a David. Esta respuesta hiriente, tosca, necia. Y te voy a decir la razón. Porque no está mal el pedido, está mal la respuesta. Para comenzar, David no le pide simplemente, tú eres rico y quiero que me des. No. Los hombres de David ayudaban a cuidar las ovejas de Nabal. Entonces, lo que está pidiendo apenas es un favor a cambio de todo lo que ellos estaban haciendo para que la riqueza de Nabal pueda ser conservada. No es un pedido inusual que alguien dice, bueno, tú eres rico y dame. No. Ellos también estaban trabajando, también estaban cuidando, solo que Nabal era un hombre necio. Y ante el pedido de David, Nabal responde así, ¿quién es David? ¿Quién es Isaí? Esta es una respuesta soberbia. ¿Y sabes cómo trata Nabal a David? Dice, hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. Mira la respuesta que le da. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para darlos a estos hombres que ni siquiera sé quiénes son? Claro que sabía, solo que él los ignora por completo. ¿Por qué? Él cree en su riqueza, él es soberbio, él es necio y él se está rebelando contra aquel que iba a ser el rey de Israel y ya había sido elegido por Dios. Su necedad lo llevó a actuar de una manera tan imprudente, rebajando a David, ignorando a David y el pedido que lo hace. En este contexto aparece Abigail, que es la historia del cual hoy vamos a hablar. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella siempre encontramos verdades que necesitamos conocer, actitudes que necesitamos imitar y algunas otras que necesitamos desechar de nuestra vida. Hoy queremos aprender a través de esta historia qué cosa es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, qué actitudes tener y cómo nuestra fe nos ayuda a sobresalir sobre momentos tan difíciles y confusos de la vida. Danos sabiduría para poder actuar de manera correcta. Ilumínanos hoy en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desarrollo del tema número 3, Abigail, bella valiente. Querido pastor, usted ya hizo la introducción del contexto bíblico de 1 Samuel 25 y queremos saber entonces cómo reacciona David ante el rechazo de Nabal para poder alimentar a sus hombres. Vamos a ver la actitud necia, soberbia, cruel, dura de Nabal.
o de David también, la reacción de David. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 12 y 13. Primero ya vimos cuál fue la respuesta que le dio Nabal a David. Ahora, ¿cómo reacciona David? Primera de Samuel 25, 12 y 13. Los criados de David volvieron y dijeron estas palabras a David. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y cada uno se ciñó su espada, también David se ciñó su espada, y subieron con David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿A dónde están subiendo? Obviamente a destruir a Nabal y a todas sus posesiones que tenía. Fíjate una cosa. Aquí nosotros vamos a encontrar dos actitudes totalmente equivocadas, ¿no? La primera actitud, basada en la soberbia y necedad de Nabal, es en de poder ignorar y rebajar totalmente el pedido de David, incluso menospreciar a David. Y David y sus hombres habían hecho mucho por el cuidado de la riqueza de Nabal. Entonces aquí vemos de parte de Nabal ingratitud, necedad, soberbia. Eso vemos, por un lado. Por otro lado, vemos que la respuesta de David también es inadecuada. ¿Por qué razón? Cuando David escucha la respuesta, naturalmente, como a cualquier ser humano, la primera actitud que uno toma es: ¿y quién es él para que me diga o me haga sentir así? Lo que tiene David obviamente es ira. Y él actúa no guiado por la razón, sino guiado por impulso, guiado por la emoción, porque la ira es una emoción. Él decide subir con sus 400 hombres para poder destruir a Nabal. ¿Cuál fue la actitud incorrecta de David en este caso? Es de actuar precipitadamente y determinar venganza de una manera irreflexiva. Los seres humanos actuamos muchas veces ante situaciones parecidas de la misma manera. Entonces, allí vemos que David reacciona naturalmente con ira, pero el asunto es que él toma una decisión. Fíjate una cosa, ¿es malo la ira? Claro que la ira es una emoción y uno puede tener ira ante una circunstancia como esta. El problema es tomar decisiones con ira. En ese momento, cuando la ira está descontrolada y tú tomas una decisión. La decisión de David, ¿cuál fue? Muy bien, cada uno cíñase su espada y vamos. Eso es lo que no debería tomar. No está mal de que él haya tenido ira en ese momento. La Biblia incluso dice: airaos, pero no pequéis. O sea, no dejéis que la ira pueda desbordar y pueda llevarlos a cometer locuras, como dice el libro de Proverbios. El problema no está en expresar la emoción, el problema está en guiarse por la emoción a tomar decisiones apresuradas. Esto pudo haber causado un gran asesinato en ese día. Pero mira quién aparece en la historia. La mujer inteligente, sabia, rápida para actuar. ¿Quién aparece? Abigail. Pastor, entonces, y en ese contexto de disputa, existe alguien también que avisa y le cuenta, pero queremos saber cómo le describe el siervo de Abigail lo que estaba aconteciendo. Interesante. Versículo 14, primer libro de Samuel 25, versículo 14 hasta el verso 17. Uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal, diciendo: David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo, pero él los afrentó. Sin embargo, estos hombres han sido muy buenos con nosotros. Este es el informe completo que da este hombre, ¿no? Nunca nos trataron mal, ninguna cosa nos faltó en todo el tiempo que hemos tratado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Ellos nos han sido por muro de día y de noche todo el tiempo que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, mira qué vas a hacer, porque ya está decidida la ruina de nuestro amo y de toda su casa.
y él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. ¿Qué hace este siervo de manera honesta, prudente y sabia? No confronta a Nabal, porque sabe que es malo, no hay manera de iniciar una conversa con él. Pero él es inteligente. ¿Va a quién? A la esposa. ¿Quién la esposa? Abigail. Abigail sí es una mujer con quien uno puede conversar, dialogar, es prudente, es sabia. Proverbios, hay lindos poemas hablando sobre la mujer sabia, aquella que siempre está atenta, que cuida, la mujer virtuosa, mujer sabia. Ahora, ¿cómo describe este siervo a Nabal? Como un hombre intratable, malo, perverso. Pero también este siervo le dice a Abigail, actúa, actúa, tú puedes hacer algo. La esperanza ante esta situación está en que tú puedas hacer algo con sabiduría. ¿Qué cosa? No sé. Ahora va a venir la prudencia, la sabiduría de Abigail para saber cómo actuar. Pero qué interesante el consejo que le da. Número 1, con el amo no podemos hablar, tú sabes cómo es. Pero tú haz algo, porque nuestra ruina, la ruina para todo, está decidida. Pero tú puedes hacer algo. Esto significa que este siervo conocía perfectamente el carácter de ambos. El carácter de Nabal, un hombre intratable, y el carácter de Abigail. Tú puedes hacer algo, yo te conozco, eres inteligente, eres sabia, eres prudente. Haz algo para que la ruina no llegue porque ya está en camino. Pastor, entonces entra aquí Abigail con esta actitud inteligente y humilde. ¿Y qué solución da y qué provisión también proporciona para dar solución? Exacto. Primer libro de Samuel 25:18, continuamos en la misma historia, versículo 18 al 20 dice así: entonces Abigail tomó enseguida 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, que más o menos son unos 40 kilos, ¿no? 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos. Lo cargó en asnos y dijo a sus criados: id delante de mí, yo seguiré. Ella no dijo nada a su esposo, es prudencia, porque si no, la ruina hubiese venido porque el esposo lo hubiese impedido. Versículo 20. Sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte y se encontró con David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Bueno, ya vimos la cantidad de comida que ella lleva. Bueno, los suministros están allí. Pero vamos a cómo esta mujer reacciona al ver esta situación. Fíjate, habría muchas maneras de poder reaccionar. Primero, darle lugar al marido, decir, bueno, pues él tiene razón. ¿Quién es David? ¿Qué me importa? ¿No? A ver, que venga, vamos a enfrentarlo. Nosotros también tenemos aquí siervos, así que vamos a enfrentar. Pudo haber actuado así, pudo haber actuado. Otro, decir, pues bueno, vamos a esperar. Quizá David se desanima. Quizá David ahí solamente lo hizo para dar un poco de miedo. No va a pasar nada. Pero esta mujer es sabia, es prudente. Esta mujer es inteligente y apaciguadora. Sabe cómo actuar en un momento de ira. La ira obviamente aquí por David al tomar la decisión de destruir. Entonces ella va con 2 actitudes. Con humildad y va con una cálida hospitalidad. ¿Por qué? Porque va a recibir. ¿Pero cómo? Con algunas cosas que es su alimento para David y sus siervos. Ella fue para encontrarse con David, para dialogar. Ese es el principal medio para poder solucionar las cosas cuando están tan difíciles. No es la violencia, no es el dolor, no es la tragedia, es el diálogo. David, vamos a conversar. Con razón Salomón decía, ¿no? La blanda respuesta apacigua la ira, quita la ira, pero la altanería, la soberbia hace que esto pueda explosionar más. Entonces,
Ya dijimos que Abigail era hermosa, era sabia, era dulce. Eso hizo que David pueda volver a sus cabales, a poder razonar. La sencillez de Abigail lo desarmó todo el plan que tenía David, ¿no? Lo desestabilizó en ese momento. Entonces Abigail usa su creatividad, usa la fuerza no de la violencia, sino del diálogo para poder minimizar todo el daño que su marido insensato había causado. Al hacer eso, ¿qué hace Abigail? Salva la vida de su marido, de este insensato, y también de todos sus criados, incluyendo su propia vida. Fíjate, Abigail pudo haber guardado silencio ante el miedo y haber quedado inmóvil ante esta situación. Pudo haberse mostrado también como una esposa resentida, yendo allí a David diciendo, sí, mira, mata a mi marido, él es un mal marido, acusa a su marido, destrúyelo a él. No, ella fue, y su discurso fue un discurso honesto. ¿Sabes qué significaba? Que Abigail sabía qué hablar, cómo hablar. Qué importante es esto. Incluso ella mostró compasión hacia su marido al afirmar a David que solamente era un malentendido, que David no necesitaba actuar de esa manera. Con eso dio a entender de que esta mujer realmente era una mujer sabia. No era traidora, sino era una mujer apaciguadora. Esto obviamente sorprendió tanto a David, ¿no? Esto ablandó el corazón de David y esto hizo que la guerra planeada contra Nabal en ese momento se deshaciera. Por la inteligencia, por la delicadeza, por la prudencia de una mujer que sabe actuar. Por eso Abigail, aquí vemos que una mujer singular. Una mujer también que actúa con fe, con sabiduría. Ella va, alimenta a David y a sus hombres ante la perversidad de su marido. Ella actúa de manera diferente y ella salvó su vida y la vida de su marido y de todos los que están en casa. Pastor, y todos los que estamos a través de la sintonía, después de esa gran hazaña de salvar a su esposo, él al llegar a casa, ¿cómo lo encuentra Nabal? ¿Cómo lo encuentra su esposo? Vamos al versículo 36 y versículo 37. Primer libro de Samuel, 25, 36 y 37. Y Abigail volvió a Nabal, que tenía banquete en su casa como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y borracho. Imagínate. Ella no le declaró ni poco ni mucho hasta el día siguiente. ¡Wow! Esto otra vez es actuar sabiamente. Mira, ¿qué cosa es la sabiduría? La sabiduría te enseña a actuar en cada momento y ante cada circunstancia de una manera prudente, sabia. ¿De qué servía declarar todo esto para su marido cuando estaba borracho? ¿Qué tragedia hubiese ocasionado? Ella ve que su marido, ella conoce, su marido es un perverso, un necio y aparte es un borracho. Cuando está en esa situación, ella guarda silencio y no le dice nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente. Fíjate, dos cosas aquí se aprenden. Número uno, libró de la muerte a ese marido que merecía morir. Ella ya lo libró de la muerte. Otra vez, aquí ella espera, es prudente para que el marido vuelva a sus cabales para poder explicar la situación cuán grave es. Otra vez, sabiduría e inteligencia. Ante David y ahora ante Nabal. Prudencia. Qué importante es que podamos aprender esto de Abigail. Pastor, entonces amaneció. ¿Y cómo reacciona? Estando un poquito más sobrio, Nabal, ¿cómo reacciona ante lo que va a expresar Abigail sobre la situación? Bueno, primer libro de Samuel, 25, versículo 37. Ahí encontramos la siguiente. Por la mañana, cuando había pasado el efecto del vino sobre Nabal, su esposa le contó estas cosas y el corazón de Nabal se desmayó y se quedó como una piedra. ¡Wow! Cuando ya todo había pasado, le explica. ¿Qué hace Nabal? Se aterroriza.
Y luego vamos a encontrar, pues obviamente, que él muere, ¿no? Muere. No pasó ni siquiera, apenas pasó 10 días y murió. ¿Cuál es la reacción? Preocupante. ¿En qué sentido? No hay arrepentimiento, no hay confesión, no está diciendo sí, actué mal, no, simplemente se aterrorizó por la situación. Y aquí encontramos que en este hombre, en lugar de tener un corazón blando, de decir, bueno, actué mal, qué bueno que actuaste de esa manera, no, simplemente su corazón quedó como piedra. Fíjate, cuando la necedad toma parte de la vida, no importa las circunstancias que venga, el ser humano continúa con la misma actitud. Qué peligroso es tener la actitud de Nabal, de soberbia, de necedad. Qué diferente la actitud de Abigail, de sabiduría, de prudencia, de ejemplo. Que no sigamos la actitud de Nabal, sino la actitud de Abigail. Nabal solo se aterrorizó, pero no hubo ninguna muestra de arrepentimiento por todo lo que hizo. Pastor, y abriendo la Biblia, al final, ¿cuál fue el desenlace de la vida de Nabal? Bueno, el versículo 38 dice que después de 10 días el Señor hirió a Nabal y murió. Murió. Ahora fíjate algo interesante. Cuando él muere, David obviamente se entera de que Abigail ha quedado sola y viuda. Y otra vez, las circunstancias en ese tiempo eran muy diferentes a las circunstancias de nuestro tiempo. Tenemos que analizar un poco la cultura para no poder juzgar actitudes. Una mujer viuda en ese tiempo pues quedaba absolutamente sin nada, desamparada completamente a menos que él lo redima. Cuando David se entera de que Abigail obviamente se quedó viuda, él fue y le propuso que pueda casarse con él. Con su actitud prudente, con su hospitalidad, con su sabiduría, Abigail se ganó obviamente la confianza y el respeto de David. Inclusive cuando se enteró de que ella estaba ahora viuda, él dijo, yo te quiero como esposa. ¿Qué cosa hizo que David pueda tener esa actitud o que pueda tomar como esposa a Abigail como una mujer viuda ya? Obviamente las actitudes de esta mujer. Ella sabía tomar buenas decisiones, tenía una autoestima sana, sabía cómo actuar en el momento adecuado, sabía cómo pensar y no dejarse llevar ni por las circunstancias ni por las emociones. Ella sabía cómo lidiar con las situaciones complicadas. Por la decisión que ella tomó, por la manera de actuar, cambió el rumbo de su familia, de sus siervos. Cuando Abigail intervino, cuando todo era oscuro, ella trajo luz. Ella actuaba con prudencia por el poder de Dios que actuaba en su vida. Porque eso dice la Biblia. Nadie puede tener sabiduría si no tiene el temor de Dios. Personas pueden tener títulos, ser inteligentes, pero sabiduría solamente viene de Dios. ¿Qué me enseña Abigail? Para actuar de la manera como ella actuó, necesitó sabiduría. Y para tener sabiduría hay que temer a Dios. Si vamos a la Biblia, encontramos en Proverbios 31 uno de los textos más conocidos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Y qué características tenía Abigail como mujer y esposa virtuosa? Proverbios 31 en sí es un poema dedicado a la mujer virtuosa. ¿Y qué características tenía? Aquí vamos a encontrar varias. Era una mujer que cuidaba, una mujer prudente, una mujer sabia. Más yo quiero resaltar los versículos 28 y 29 de este poema. Dice así: se levantan los hijos y la llaman dichosa y su esposo la alaba diciendo, hay muchas mujeres virtuosas, pero tú sobrepasas a todas. ¿Qué cosa es lo que hace que David o Abigail sea una mujer virtuosa? Incluso se lleva la alabanza del rey, ¿no? Al ver cómo actúa esta mujer, ella es una mujer digna de ser alabada. Los siervos lo alaban, la familia lo alaba. ¿Por qué? Porque hay rasgos importantísimos en su vida. Entonces, en el capítulo 31 vemos muchas actitudes que Abigail tiene, por eso es llamado también una mujer virtuosa.
Pastor, y si también vamos a la Biblia, Deuteronomio 10, encontramos de que para ser sabias, inteligentes como Abigail, tenemos que temer a Dios. ¿Y qué significa entonces temer a Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice: ahora, ¿qué pide Dios de ti? Que reverencies o que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas de todo corazón y de toda tu alma. Eso es temer a Dios. Amar, respetar, obedecer. Cuando el ser humano ama a Dios, respeta a Dios y obedece a Dios, sabe reaccionar con prudencia ante la injusticia, sabe confiar en Dios, incluso sabe resolver ante la injusticia y piensa no solamente en sí misma, sino también en el prójimo. Que Dios nos ayude a temerlo y amarlo de todo corazón. Temer a Dios no es tener miedo, es amar a Dios. Y a partir de allí, actuar sabiamente. Ora conmigo. Gracias, Señor, porque a través de esta historia comprendemos qué cosa es lo que tú pides que nosotros hagamos. Ayúdanos a temerte, amarte, obedecerte y a tener la misma actitud de Abigail, a actuar con fe, sabiendo que la sabiduría viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, y continuemos pidiendo sabiduría para actuar con Dios en medio de las adversidades. Que Dios te bendiga. Te invito como siempre a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.